Hablamos ahora sí de geopolítica, como siempre. En este caso lo hacemos con Adrián Celaya, presidente de CAI Group y profesor de Economía Aplicada en la Universidad del País Vasco. Adrián, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer tenerte, Adrián. En el día de hoy quería preguntarte por esa estrategia de seguridad económica que ha preparado en el día de hoy, que ha presentado Europa. Lo ha hecho Josep Borrell, el alto representante de política exterior, con la mirada puesta, por supuesto, en China. No ha querido citar mucho con nombres y apellidos, en este caso, al gigante asiático, pero da la sensación de que sí, ¿no? ¿Qué te ha parecido esa estrategia de seguridad económica de Europa, que, como siempre, como vienen diciéndonos en las últimas semanas, se basa un poco en bajar o reducir más bien esos riesgos, ¿no?, con el gigante asiático y con Rusia también lo han llegado a mencionar? Sí, detrás de esto podemos ver tanto una lógica geopolítica como una lógica económica, ¿no? Aunque lamentablemente probablemente es el factor geopolítico el más importante en los últimos, vamos a decir, en los últimos meses más que años, ¿no? Dentro del ámbito económico sí es un tema interesante y llamativo porque, de alguna forma, si nos damos cuenta, históricamente son las naciones débiles las que se han esforzado en poner trabas frente a las naciones fuertes que siempre han apostado por el libre comercio. Y esa ha sido la posición de Europa y de Estados Unidos a partir del momento en el que, al final del siglo XIX, se convierte también en una fuerza internacionalmente importante y empezamos a cuestionar el libre comercio internacional en el momento en que nuestras economías son relativamente cada vez más débiles en el mundo. Esto es en sí mismo muy interesante. Hubiera sido, sí es cierto, hubiera sido razonable establecer determinados filtros a las relaciones económicas con China que han sido muy beneficiosas durante las últimas décadas para muchos grandes inversores, pero que también ha sido un factor clave en la desindustrialización de Europa y sobre todo de Estados Unidos. Sin embargo, ahora en este momento, ya digo, más que las razones económicas, son lamentablemente razones geopolíticas las que nos están llevando a este tipo de posicionamientos. Y esto se está haciendo de una forma tan radical que se está hablando de que Occidente está poniendo en marcha un nuevo telón de acero, esta vez un telón de acero construido por nosotros mismos casi frente al resto del mundo. Y claro, lo que hay que preguntarse es si esto es realmente sostenible desde distintos puntos de vista, ¿no? Podemos fijarnos, por ejemplo, en las contradicciones enormes que todo esto está generando en la propia economía europea, sobre todo, por ejemplo, en la economía alemana, ¿no? En una economía alemana en la que, como consecuencia del corte del acceso a la energía barata rusa, pues aproximadamente un 30 o un 40% de la industria alemana pues está puesta en cuestión, teniendo en cuenta que es industria intensiva en energía, en la cual pues, un 10, un 20, hasta un 30% de los costes de producción son costes de energéticos, y estos sectores se están quedando fuera de mercado, teniendo en cuenta que a partir de ahora van a tener que competir con un Estados Unidos que es productor de energía y con una China que va a disponer de esa energía barata rusa cuyo acceso estamos nosotros perdiendo, ¿no? Es decir, estamos tomando, por un lado, medidas que están poniendo en cuestión el futuro de nuestra industria, a la vez que decimos que estamos intentando protegerlas frente a ciertas desventajas frente a China. Pero la clave que explica tanto unas medidas como otras, pues es lamentablemente la clave geopolítica. Un posicionamiento en el que me comentaban como estos días como en Alemania hay una alarma creciente porque si este corte con el acceso a la energía barata rusa pone en cuestión el futuro de un 30 o un 40% de esa industria, estas medidas contra China, que se están impulsando fundamentalmente desde Estados Unidos, pues pueden poner en cuestión otro 20, otro 30% del futuro de su industria, ¿no? Lamentablemente, todo esto está creando un marco radicalmente contradictorio a la hora de enfocar el futuro de nuestra industria y de nuestra economía, ¿no? Además, hoy también, hablando de China, Adrián, quería preguntarte por ese acuerdo que ya se ha filtrado, según Financial Times, me parece que Reuters incluso también lo llevaba, un acuerdo de compra de gas durante muchísimos años, 27 años, a Qatar. Me da la sensación de que esto puede ser incluso un poco de feo hacia Rusia, ¿no? Porque ahora Rusia parecía que estaba más dependiente de China, ¿no?, para que todo ese gas que no le vende a Europa, porque se está reduciendo esa dependencia de Rusia, se lo venda a China, y ahora China está haciendo
acuerdos de compra de gas natural licuado a Qatar durante muchísimos años, 27 años, ya es el segundo que se hace en apenas 7 meses. ¿Tú lo ves así? ¿Crees que puede ser un feo a Rusia justo en un momento donde además ese gasoducto del Power of Siberia 2 se decía que se iba a construir, pero ahora parece que China no está dando pasos adelante? ¿Cómo lo ves? Bueno, vamos a ver, habría que hacer números detallados para saber en qué medida una apuesta por Qatar de este tipo puede suponer a medio o largo plazo una menor apertura a la compra, a la adquisición de hidrocarburos rusos. Pero yo no le daría una importancia geopolítica excesiva. Es decir, las alianzas geopolíticas no cambian de un mes a otro, ¿no? Hay algunos que piensan que esta alianza, esta apuesta de China por Rusia es algo muy reciente. No es reciente, no es una posición de corto plazo. En realidad es algo que en el ámbito geopolítico era perfectamente conocido casi desde hace 10 años aproximadamente, que está muy relacionado con la aproximación de políticas, por un lado, vamos a decir, de la Rusia de Putin y, por otro lado, más que de China, de la China de Xi Jinping. Cuando Xi Jinping llega al poder en el año 2012, empieza a abordar una serie de políticas de, vamos a decir, de control de los grandes inversores, tanto chinos como occidentales, unas políticas de control que han sido progresivas, y a medida que el sector de Xi Jinping se ha consolidado primero dentro del Partido Comunista y luego en el conjunto de China, pues se han afirmado claramente como políticas de China. Son políticas muy coincidentes de esta forma, las de China y las de Rusia, tanto en esa apuesta, vamos a decir, contra los oligarcas internos, como esa apuesta antihegemónica frente a los grandes oligarcas multinacionales, ¿no? Esas posiciones no van a cambiar ni mucho menos, ni de un mes para otro, ni un año para otro. Al contrario, se están afirmando constantemente, ¿no? Incluso hay que tener en cuenta que dentro de ese contexto Qatar es un aliado muy directo, por ejemplo, de Turquía, y en este sentido están los dos. Si Qatar no ha pedido, creo que no ha pedido todavía la incorporación a este bloque de los BRICS, o lo que se está llamando el BRICS Plus, pero está indudablemente muy cerca y está indudablemente en el mismo bloque, vamos a decir, hegemónico alternativo económico alternativo de China y de Rusia. Adrián, por último, quería preguntarte por ese paquete de ayuda financiera que hoy ha anunciado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, 50.000 millones para Ucrania en esa conferencia que se está celebrando en Londres respecto a cómo se va a financiar esa reconstrucción de Ucrania. Dice Europa que otra vez más pues va a regar con dinero también a Ucrania, ¿no?, en esa reconstrucción del país cuando termine la guerra. Y también curioso lo que ha dicho de que se va a levantar capital privado por unos 170.000 millones, si no recuerdo mal, creo que esa era la cifra. Importante, ¿no?, toda la cantidad de dinero que están poniendo en marcha los distintos países, entre ellos los europeos, para reconstruir Ucrania, ¿verdad? ¿Te parece mucho esos 50.000 millones que está poniendo encima de la mesa Europa? Pues la verdad es que es muy complicado decir si es mucho o es poco, porque es que no sabemos lo que va a ser Ucrania dentro de un par de años. Ahí se puede destacar, por ejemplo, desde un punto de vista formal, pero que en este caso es muy importante, el hecho de que se esté utilizando el mismo formato de los fondos de recuperación que se pusieron en marcha a raíz de la pandemia COVID. Esperemos que funcionen mejor, porque claro, 3 años después de unos fondos que tenían que tener una repercusión inmediata para resolver una crisis de corto plazo, pues todavía no están en marcha, ¿no? Pero de cualquier forma, esta apuesta por Ucrania tiene que tener en cuenta fundamentalmente ese marco geopolítico, ¿no? La primera sospecha podría ser de si al final no hay detrás simplemente una voluntad de apoyo político al gobierno de Ucrania. Porque la verdad es que, como digo, nadie sabe qué es lo que va a ser Ucrania dentro de un año o dentro de 2, dependiendo de la evolución de la guerra y sobre todo de lo que se pacte a partir del final de la guerra. Puede suceder que Ucrania se mantenga más o menos como está, lo que es muy poco probable, que desaparezca o que se transforme en una región muy pequeña en la cual, por supuesto, estos programas de ayudas, cuanto más pequeño sea lo que quede de Ucrania, estos programas de ayudas serían más importantes, ¿no? Pero bueno, el programa está pensado para el periodo 2024-2027 y, bueno, es posible
que el objetivo, aparte de un objetivo de apoyo político inmediato al gobierno de Kiev, pues sea un gesto político que hay que enmarcarlo, pues más bien en un planteamiento que incluso hoy mismo he escuchado posicionamientos alternativos, es decir, bueno, de que se estaría quizás ya pensando en una renegociación, en arrastrar, en empujar o en aconsejar al gobierno de Ucrania una posición más negociadora y que esto podría ser un poco el caramelo que endulzara esa posición. Pero claro, es muy pronto para hacer una apuesta de este tipo. Adrián Celaya, presidente de CAI Group y profesor de Economía Aplicada. Todo un placer tenerte. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Encantado.